Gracias. En Asuntos Generales está registrada la solicitud de participación de la comisionada Lucía Ariana Miranda Gómez, a quien se concede el uso de la voz. Gracias, presidente. Con la venia de los integrantes de este pleno y con fundamento del artículo 20, fracción primera del reglamento interno de este instituto, me permito pedir al comisionado Rodolfo Muñoz me apoye con el desahogo del punto. Gracias. ¿Procedo, comisionado? Bien, quiero proponer la remoción del comisionado presidente actual respecto a las faltas que se pueden señalar, como informarle al Congreso dentro de los 120 días antes de la conclusión del cargo de la comisionada y los oficios que se giraron sin previo acuerdo del Pleno. Esto se traduce en una contravención y lesiones a lo dispuesto por el artículo 6º constitucional, párrafo primero y segundo, apartado A, fracción primera, segunda, tercera y cuarta, que establece que en el territorio nacional el Estado garantizará el derecho a la información, que toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole que por cualquier medio de expresión se den. Esta información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivos, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal. Por lo que me permito proponer la remoción del comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Continúo con la justificación. El Ejecutivo y Legislativo y Judicial de los órganos autónomos, partidos políticos y fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal o municipal, es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho, deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. La ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información, así como la información que se refiere a la vida privada y datos personales que será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. Que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública u sus datos personales o la rectificación de estos. Y sobre todo, en el caso que nos ocupa, que se establecen mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los órganos autónomos, especializados e imparciales que establece esta Constitución. Contraviniéndose también en este sentido lo señalado por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en sus artículos primero, segundo, fracción primera, segunda, tercera, cuarta, artículo octavo, artículo 21, artículo 42, así como lo señalado en los artículos 1, 2, 3, 5 al 14, 22, 27, 28, párrafo primero e inciso A, y 29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Lo anterior, debido como representante legal del instituto, incurrió en una omisión de informar al Congreso del Estado la culminación del encargo de la comisionada Cintia Denise Gómez, a efecto de que se procediera, en términos del artículo 28 de la ley, y estar en aptitud de que el Pleno del instituto se integrará de forma correcta y completa. Lo anterior, con la finalidad de que el organismo garante del Estado de Baja California estuviera en aptitud de cumplir con la encomienda constitucional que se le ha sido conferida como garante de los derechos humanos en acceso a la información pública y la protección de datos personales. Esta omisión, además de subsecuente emisión de forma unilateral de los oficios suscritos por el comisionado presidente dirigidos al Congreso del Estado y al Instituto Nacional análogo al que aquí integramos a efecto de que se resolviera lo que la ley que ya ha resuelto en el caso del primero respecto al funcionamiento del instituto en el caso de ausencia de una comisionada, como ocurre en el caso que nos ocupa ante el reciente término de la función de la comisionada propietaria, insinuando en su oficio que no resulta viable el funcionamiento del instituto ni la incorporación del comisionado suplente, tergiversando y alterando el texto de la norma para llevar a cabo una interpretación e integración tendenciosa de la misma y para que atrajera la resolución de los asuntos a este instituto encomendados en el caso segundo, haciendo manifestaciones en el mismo sentido que en el anterior referido oficio, como si el instituto que integramos no pudiera seguir ejerciendo las funciones que la Constitución Federal, la Constitución del Estado de Baja California, la ley de materia y el reglamento interior de trabajo le confieren, lo que se traduce en un atentado en contra de este instituto, pues pretende desarticularlo y privarlo de la función que le es encomendada, atentando también como consecuencia contra las garantías constitucionales de acceso a la información pública y protección de datos personales y los bajacalifornianos que se encuentran en este instituto al órgano que les garantiza el salvaguarda de dichos derechos.
violando con ello la normativa aplicable y contraviniendo el principio de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legal máxima, publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia, rectores de la actuación que la ley nos impone y las que los comisionados integramos en este pleno. Con lo anterior, el comisionado presidente incurre en las causas de remoción previstas en el inciso A y C de la fracción séptima del artículo 16 del Reglamento Interior de Trabajo de este instituto, consistente en la falta de probidad y faltas graves a la norma que rigen el funcionamiento del instituto, tan graves que incluso han comprometido la funcionalidad del mismo, ya sea de manera dolosa o ya por su falta de pericia técnica en la interpretación de la norma aplicable, justificándose y motivándose con ello la remoción de la presidencia del mismo. Por lo que procedo como lo hago, sometiendo a consideración de este pleno la referida remoción, solicitándose le conceda al comisionado presidente el correspondiente derecho de audiencia para que haga las manifestaciones que a su interés convenga previo a la votación. Es cuanto. Gracias. ¿Alguna otra aportación, comisionado? Por mi parte, simplemente secundar todo lo expuesto por el comisionado Rodolfo Muñoz y a su vez también dejar de manifiesto que de manera muy particular, en su momento, vía reunión de las que generalmente hacemos para asuntos específicos y de importancia, su servidora, de manera muy específica, pidió al presidente se girara el oficio correspondiente al término para dar cumplimiento a lo establecido dentro de los 120 días en notificar al Congreso sobre la futura vacante que se iba a realizar y con la intención de continuar operando como se debe y tutelando los derechos de acceso a la información y protección de datos personales de este instituto. Es cuanto. Gracias. Una vez escuchadas las aportaciones que en asuntos generales se han esgrimido y con fundamento en el artículo 19 del reglamento de este instituto, se decreta con facultades que confieren dicho reglamento del marco jurídico al presidente un receso. Sería tenerlo que someter a votación, ¿no? Sí. Son facultades del presidente decretar cuántos recesos sean Sí, del pleno. necesarios. Pero del pleno podemos solicitar que se solicite votación al secretario ejecutivo. Sin embargo, con uso de las facultades conferidas al presidente establecidas en el artículo 19 del reglamento, dice textualmente, puede decretar cuantos recesos sea necesario y no señala el artículo 19 que sea necesario ser sometido al pleno, por lo tanto se decreta receso. El artículo 55 establece que no puede ser interrumpida mientras se desahogue un asunto importante. Secretario, se le exhorta a favor que se continúe para votación. El pleno está en receso, tendría que requerir la autorización de la mayoría. Y el secretario obedece directamente a las atenciones del pleno, que en este caso es una mayoría. No necesariamente se ocupa un acuerdo. Por favor, le pedimos al secretario, quien tiene facultades señaladas directamente en el reglamento, se continúe con la sesión y se proceda a la votación. Déjame leer el artículo, comisionado. Les recuerdo que en el artículo 36, 37 y 38, entre sus facultades, tal y como se describe la facultad para que pueda convocar asamblea, se debe continuar con la sesión. Igual esperamos que regrese. Sí. ¿Me voy a quitar el cubrebocas, comisionado? ¿Qué establece el tema del receso, comisionado? Sí, sin embargo, como lo hemos referido, dentro de las facultades que usted tiene por reglamento, se pueden solicitar los recesos, pero de igual forma, las facultades que tiene que ejecutar es obedecer directamente al pleno que en su mayoría se está representado frente a usted. Pero ya no integramos pleno, comisionado, se ha retirado un comisionado. Sin embargo, usted es el que se debe continuar con la sesión. Déjeme ver el tema y comunico.